Era un lugar donde había vida. No siempre fue tan frío y silencioso como lo es ahora. Hubo agua en su día, hubo arroyos que fluían. Y tal vez algo vivió allí en su día. Pero entonces todo desapareció. ¿Qué podría haber aniquilado a un planeta entero que en su día fue vibrante? A unos 225 millones de kilómetros de la Tierra de media, aproximadamente 0.000024 años luz, Marte se encuentra en silencio, como un vecino lejano de nuestro sistema solar. Desde el espacio, Marte aparece con su característico tono rojo, el color del óxido de hierro, cubriendo la superficie como una antigua capa de polvo fino. Este no es un planeta de fuego, sino el resultado de miles de millones de años de cambios geológicos, en los que los metales se han oxidado en un pasado que quizá fue mucho más húmedo de lo que es hoy. Con aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra y solo el 38% de su gravedad, el planeta sigue conservando una característica familiar: un día de duración casi idéntica a la nuestra, que dura unas 24 horas y 39 minutos. Pero esa similitud se desvanece rápidamente ante sus duras condiciones. La temperatura media ronda los menos 60 grados centígrados y las noches de invierno pueden bajar hasta los menos 140 grados centígrados. Marte alberga algunas de las estructuras geológicas más extremas. El volcán más alto de Marte es el Monte Olimpo, un auténtico gigante del sistema solar. Con unos 22 kilómetros de altura, es casi 3 veces más alto que el Everest y se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. Es tan enorme que si te subieras a él, quizá ni siquiera te darías cuenta de que estás en una montaña. El Monte Olimpo se formó a partir de flujos de lava de movimiento lento a lo largo de millones de años. Dado que Marte carece de tectónica de placas como la Tierra, la lava siguió erupcionando desde el mismo punto, lo que permitió que la montaña creciera cada vez más. La gravedad más débil del planeta también contribuyó a que mantuviera su enorme tamaño sin derrumbarse. Hoy en día, el Monte Olimpo puede estar inactivo, pero sigue siendo un poderoso recordatorio de una época en la que Marte era geológicamente activo y violento. En Marte, el cañón más grande es Valles Marineris, una enorme grieta que se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros por la superficie del planeta. Si se situara en la Tierra, abarcaría casi la anchura de todo un continente, haciendo que cañones como el Gran Cañón parezcan minúsculos en comparación. Valles Marineris alcanza profundidades de hasta 7 kilómetros y se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. Se formó cuando la corteza de Marte se estiró y fracturó en un pasado lejano. Los imponentes acantilados, las largas sombras y el terreno accidentado hacen que parezca un mundo completamente diferente, frío, desolado y lleno de misterio.
Los vientos de Marte transportan finas partículas de polvo, capaces de formar tormentas que abarcan todo el planeta y pueden durar meses. Durante estos periodos, la luz solar queda bloqueada y Marte se envuelve en un velo rojo y brumoso, inmóvil, silencioso e implacable. Y en medio de esa dureza, los científicos creen que Marte aún puede conservar vestigios de un pasado diferente, una época en la que el agua fluía por su superficie y tal vez existió vida. Algunas ideas de ciencia ficción sugieren que bombardear Marte podría calentar el planeta, pero en realidad es casi imposible y extremadamente peligroso. Esta idea proviene del concepto de terraformación, convertir Marte en un mundo habitable. Algunos han propuesto utilizar bombas, incluso armas nucleares, para derretir los casquetes polares, liberar CO2 congelado, crear un efecto invernadero para elevar las temperaturas. Suena razonable, pero el problema es la escala. Marte simplemente no tiene suficiente CO2 para crear una atmósfera densa, ni siquiera si se liberara todo. Y la energía necesaria para calentar un planeta entero es enorme, mucho más allá del arsenal nuclear total que la humanidad haya construido jamás. Peor aún, las explosiones nucleares causarían radiación peligrosa, polvo que bloquea la luz solar, lo que de hecho podría enfriar el planeta, y un entorno aún más hostil en lugar de uno mejor. Los estudios de la NASA también sugieren que Marte carece de los recursos atmosféricos necesarios para mantener un calentamiento a largo plazo, incluso con métodos extremos como estos. A diferencia de la Tierra, que tiene una luna, Marte tiene dos pequeñas lunas, Phobos y Deimos. No son redondas ni brillantes, sino de forma irregular como trozos de roca rotos de una colisión antigua. Phobos, la mayor de las dos, destaca por su órbita extremadamente baja, a apenas unos 6.000 kilómetros sobre la superficie de Marte, lo que la obliga a recorrer el cielo a gran velocidad, completando 3 órbitas cada día. Pero su destino es trágico. Poco a poco se ve arrastrada hacia Marte y se espera que las fuerzas de marea la desmembren, formando finalmente un anillo de escombros en un futuro lejano. Lo que hace que estos dos sean aún más intrigantes es su origen incierto. Pueden ser asteroides capturados por la gravedad de Marte desde el cercano cinturón de asteroides, o restos dejados por un impacto catastrófico en el pasado del planeta. Por su parte, Deimos es más pequeño y está más lejos, moviéndose más lenta y constantemente, y apareciendo como una estrella tranquila y distante en el cielo rojo. En 2012, el rover Curiosity de la NASA aterrizó en el cráter Gale, dando inicio a su misión para analizar rocas y buscar indicios de vida antigua.
Casi una década después, en 2021, el rover Perseverance continuó esa misión en el cráter Jezero, del que se cree que en su día fue un antiguo lago. A partir de estas misiones, comenzaron a surgir pruebas. Los científicos han descubierto redes de valles sinuosos que se asemejan a antiguos lechos fluviales, vastas cuencas lacustres secas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, y minerales únicos que solo se forman en presencia prolongada de agua líquida. Todo esto nos lleva a una pregunta inquietante que aún sigue sin respuesta. ¿Surgió realmente la vida en Marte o se detuvo justo antes de comenzar? Si Marte tuvo alguna vez agua, un clima más cálido, incluso el potencial para albergar vida, ¿qué fue lo que provocó que todo desapareciera? La respuesta se encuentra en lo más profundo del propio planeta. A diferencia de la Tierra, Marte es mucho más pequeño, lo que hizo que su núcleo se enfriara mucho más rápido con el tiempo. A medida que el núcleo se enfriaba, el movimiento interno se ralentizó y finalmente se detuvo. Eso significó que Marte perdió su campo magnético, el escudo invisible que protege a un planeta de la radiación y el viento solar. Y una vez que ese escudo desapareció, comenzó la catástrofe. Poderosos vientos solares barrían continuamente el planeta, despojando lentamente a Marte de su frágil atmósfera. Molécula a molécula, su aire fue arrastrado al espacio para no volver jamás. La presión atmosférica descendió, lo que hizo imposible que el agua líquida se mantuviera estable en la superficie. Cualquier océano, si es que alguna vez existió, comenzó a evaporarse o a congelarse. Los ríos se secaron y desaparecieron. Las temperaturas se desplomaron, ya que el planeta ya no podía retener el calor. Un mundo que quizá alguna vez estuvo lleno de vida, se convirtió lentamente en un desierto frío y árido. Hoy en día, Marte se erige como el vestigio de una catástrofe planetaria. Un mundo que quizá en su día albergó vida, lentamente borrado por cambios en lo más profundo de su núcleo y su atmósfera. Y mientras los científicos estudian Marte, también se plantean una pregunta que da que pensar. ¿Podría ocurrir algo similar en la Tierra? La NASA tiene como objetivo enviar humanos a Marte a finales de la década de 2030, tras las misiones Artemis que llevarán a los astronautas de vuelta a la Luna como paso previo. Mientras tanto, SpaceX tiene ambiciones aún más audaces: lanzar misiones no tripuladas a Marte a finales de la década de 2020 y potencialmente enviar humanos a principios de la década de 2030, si el programa Starship funciona según lo previsto.
Pero el viaje en sí mismo dura entre 6 y 9 meses, atravesando un espacio lleno de radiación, sin oxígeno, sin agua y sin ninguna de las condiciones básicas necesarias para la vida. Y una vez allí, el objetivo no es solo aterrizar, sino sobrevivir. La misión consiste en construir las primeras bases donde los humanos puedan vivir a largo plazo. La NASA y sus socios están investigando formas de producir oxígeno a partir del CO2 de Marte, extraer agua del hielo subterráneo y cultivar alimentos en sistemas cerrados. Poner un pie en Marte es solo el principio. Sobrevivir allí es el verdadero reto. Y sin embargo, a pesar de todos los peligros, la humanidad sigue avanzando. Porque Marte no es solo otro planeta que explorar. Es donde por primera vez en la historia, la humanidad tiene la oportunidad de convertirse en una especie interplanetaria. Y la pregunta ya no es, ¿podemos llegar allí?, sino, ¿cuándo lo haremos?